De acuerdo a ciertos textos, tanto bíblicos como apócrifos, sabemos de una supuesta batalla en el cielo y una caída de ángeles. Lo que finalmente sucedió fue que el ángel Lucifer, o Satanás, guió aproximadamente a 1/3 de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios y derrocarlo. Existen 3 motivos principales que nos explican por qué se rebelaron algunos ángeles. Primero, libre albedrío. Segundo, lujuria. Y tercero, vanidad. Posteriormente, hubo una guerra en el cielo. Estos ángeles rebeldes fueron derrotados por los buenos ángeles obedientes a Dios y fueron echados del cielo y arrojados de forma permanente a la tierra. Esto se conoce como la caída. Por lo tanto, estos ángeles rebeldes que ahora viven en el reino espiritual de la tierra, en el exilio y el castigo, son los ángeles caídos, o también conocidos como demonios. Pero, ¿quiénes fueron estos ángeles caídos? Sabemos que uno de ellos fue Satanás, pero ¿qué hay de los demás? ¿Acaso no son importantes? Yo soy el documentalista, y esto es 10 ángeles caídos y sus nombres. El libro de Enoc menciona a 200 ángeles caídos, de los cuales solo aparecen los más importantes. Entre ellos hay 10 ángeles caídos famosos que influyeron en la vida humana aquí en la tierra y que también tendrán un papel importante durante el Apocalipsis. Sus nombres son los siguientes: Abadón. Abadón se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento y se refiere al guardián mitológico del inframundo. Así es que, en otras palabras, es un ser a cargo de mantener a raya a Lucifer y a otros ángeles caídos. Es más o menos como el carcelero del infierno o del reino espiritual en la tierra. Algunas escrituras también lo describen como la ira de Dios, o en términos simples, Él es el ángel o ser que hace el trabajo sucio de Dios. Si se le ve desde este punto de vista, esencialmente hace la voluntad de Dios, pero a diferencia de otros ángeles, no es sutil en sus caminos, sino en su representación, muestra que Abadón hace cumplir la voluntad de Dios con mano de hierro. Uno puede relacionarlo con la corrupción de Lucifer en la forma en que asegura que Lucifer y otros ángeles caídos permanezcan en el inframundo y no escapen al cielo o al mundo de los humanos. Azaziel. Este es uno de los nombres de ángeles caídos que fue el responsable por presentar las armas al hombre, enseñándole a hacer espadas, cuchillos y armaduras para defenderse, con el fin de presentar la guerra con el objetivo de muertes. Se cree que su fin en el Apocalipsis vendrá después de desafiar a Miguel y Gabriel, por lo que los ángeles lo amarrarán y será juzgado por el ángel Rafael, con el permiso de Dios. Leviatán. En el Antiguo Testamento, Salmos 74:14, Leviatán es una serpiente marina de varias cabezas asesinada por Dios. Su cabeza aplastada y luego desgarrada
trozos destrozados alimentando a los hebreos que deambulan por el desierto, sosteniendo así su supervivencia. Dios matará de nuevo a Leviatán en el fin de los días, erradicando para siempre el mal, estableciendo el bien para toda la eternidad. Santo Tomás de Aquino describe a Leviatán como el demonio de la envidia, uno de los 7 príncipes del infierno, asociado con los 7 pecados mortales. Samyasa es conocido como el líder de tropas de más de 100 entidades de demonios. Él fue el ángel que convenció a los otros para venir a la tierra detrás de mujeres que consideraban sensuales. De esta manera comenzaron la relación entre los ángeles y los hombres, pero en el monte Hermón hicieron un pacto en el que ninguno de los ángeles podría mudar de idea en el momento de venir a la tierra, por lo que es conocido entre los nombres de ángeles caídos como el líder del pacto Hermón. Yekun es considerado entre los nombres de los ángeles caídos como el primer seguidor del ángel Lucifer, que se encarga de seducir y confundir a los ángeles. Es de extrema inteligencia. Cuando fue arrojado del cielo, él enseñó a los hombres el lenguaje de los signos, la lectura y la escritura. Quetzalcóatl fue el segundo de los nombres de ángeles caídos que siguió a Lucifer y considerar que los hombres son inferiores. Además, fue el primero en animar a los ángeles a tener relaciones sexuales con los humanos. Gadriel. Él es quien mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y descarrió a Eva, y mostró las armas de la muerte a los hijos de los hombres, el escudo y la capa del blasfemo, y la espada para la batalla, y todas las armas de la muerte a los hijos de los hombres. Está listado como uno de los jefes de los observadores caídos. Esto se describe en la segunda sección del libro de Enoc. Parábolas. Se dice que él fue el responsable de engañar a Eva. Gadriel fue mencionado como el tercero de los 5 satanes que llevaron a otros ángeles a copular con los humanos, lo que llevó a la creación de los gigantescos Nefilim. Enseñó a los hombres a hacer espadas de hierro y cuchillos, y escudos y corazas de bronce, y les dio a conocer los metales que se excavan de la tierra y el arte de trabajar el oro y la plata, y hacer brazaletes y los adornos, y trabajar con antimonio, y la sombra de ojos, y toda clase de piedras preciosas, y todas tinturas de color. Penemue. Su nombre significa el que se ha apartado de la confianza y la fe. Enseñó a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les enseñó todos los secretos de su sabiduría. Instruyó a la humanidad por escrito con tinta y papel, y por eso muchos pecaron de eternidad en eternidad y hasta el día de hoy. Así es que la escritura no estaba originalmente destinada al hombre en el momento de su creación, porque el hombre fue creado inmortal. Pero después de la caída, la escritura sirve para permitir que el hombre pase información de generación en generación, para que las ideas no se pierdan cuando los hombres mueren. Casíade. El libro de Enoc nos dice que los ángeles caídos introdujeron un antiguo procedimiento de aborto, mostrando a los hijos de los hombres todas las malas heridas de los espíritus y de los demonios, las heridas del embrión en el vientre materno y las heridas del alma.
Fue el último ángel importante en los nombres de ángeles caídos del cielo, porque fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, mostrándoles que ellos podrían ser tan importantes como el mismísimo Dios, creando la intriga en la cabeza de los humanos. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, con 10 de los ángeles caídos más importantes. No son todos. Seguramente en el futuro te hablaré de algunos más. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 10 ángeles caídos y sus nombres. Soy un